Bien, pues continuamos con los principios fundamentales. Nos quedamos en esta diapositiva, cómo Jesús hablaba con autoridad. Y hablaba con autoridad por el Espíritu Santo, por el Espíritu Santo que estaba en él. Esta autoridad no era porque no era una autoridad que viniera de él propiamente, sino una autoridad que le había sido conferida. Dice, las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. El Padre es el que hace las obras. Y en la iglesia primitiva, ¿cómo lo vimos? Pues justamente cuando no solamente ellos ya habían recibido el Espíritu Santo, acuérdense que estamos viendo el punto de hablar en lenguas, sino que también los que ya habían recibido procuraban que otros recibieran el bautismo del Espíritu Santo. Aquí en Hechos 10, 46, 47, dice, porque los que oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios, entonces respondió Pedro, ¿puede acaso algún impedir el agua para que no sean bautizados los que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y entonces el Espíritu Santo estaba siendo derramado sobre los gentiles, sobre muchos. Empezó a haber una obra de multiplicación impresionante en ese momento. Y fíjate cómo aquí reconocían que ya habían sido bautizados en el Espíritu Santo porque hablaban en lenguas. Estaban hablando en lenguas y magnificaban a Dios. En el Antiguo Testamento podemos ver algunas manifestaciones de esto. Aunque no lo dice propiamente la Escritura, me parece que así fue. Cuando, por ejemplo, Saúl que fue ungido por rey y, y que dice que profetizaba, que estaba con la compañía de los profetas y profetizaba. Entonces, por lo que entiendo lo que dice ahí la Escritura, dice que como que iban con danza y pandero, iban danzando y entonces Saúl iba entre ellos. Y entonces, digo, esto no lo dice la Escritura, es una deducción personal, que profetizaba, pero yo creo que iba profetizando en lenguas. Porque sí dice la Escritura que el Espíritu de Dios había sido puesto sobre él. Por supuesto que esto pues no lo tenemos documentado así como tal en el Antiguo Testamento, pero ya en el Nuevo Testamento vemos que hay una claridad con respecto a eso, porque fue derramado el Espíritu Santo. Y entonces lo que como iglesia necesitamos es que también los que se añaden a la iglesia, los que reciben a Cristo, también reciban el bautismo del Espíritu Santo, que ellos también hablen lenguas. ¿Y por qué? Porque sabemos que es un arma secreta para con el enemigo, porque él no puede entender lo que decimos. De otra forma, pues él, cuando hablamos de entendimiento, pues él entiende, ¿no? Él entiende y entonces, viene la oposición. Y entonces, lo mejor que podemos hacer cuando estamos nosotros pasando por tiempos de desierto es orar en lenguas. Por tiempos de prueba, orar en lenguas. Por tiempos de escasez, orar en lenguas. Problemas con salud, oramos en lenguas. Entonces, necesitamos orar en lenguas y que otros reciban también el Espíritu Santo. Hace mucho tiempo, estaba más chiquito, yo decía como, ay, pues los católicos, para hacer algo rápido cuando estén pasando por medio de una situación, pues qué fácil para ellos se pueden persignar, ¿no? Yo decía, ¿y nosotros qué tenemos? O sea, cuando estaba Ah, chiquito, ¿no? ajá. Pues ignorante, ¿no? Y ya después, justo de niño, me dijo, pues orar en lenguas. Entonces dije, pues sí, ellos tienen persignarse, pero nosotros oramos en lenguas. Y yo decía, ¿cómo es? Yo decía, en ese momento, ¿no? Estaba chiquito, decía, pues es su protección inmediata, ¿no? Por así decirlo. Entonces, yo decía, como, pues nosotros qué, ¿no? Decía, pues orar en lenguas puede ser nuestra arma en cualquier momento, ¿no? Entonces, como que justo a esa misma edad de niño, pues, como que se me reveló, no sé, y ya Ujú. lo he usado desde ese entonces. Y Claro, sí, 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 claro, y nos trae reposo demasiado. y además pues es el poder de Dios, el poder de Dios manifestándose. Sí, gloria a Dios. Y acá en Hechos 11, 17 al 18, bueno, tú ayúdame.
Si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era aquello que pudiese estorbar a Dios? Entonces, oídas de estas cosas, cayeron y glorificaron a Dios, diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Sí, aquí hay pues algo importante. Dios quiere derramar su Espíritu Santo. Dios quiere que todos seamos llenos. Y de repente algunas personas no lo reciben. De hecho, cuando nosotros oramos por alguien por bautismo de Espíritu Santo y que vemos que de repente se le dificulta hablar en lenguas, normalmente lo que hacemos es como confirmar salvación. Una pregunta así clave es, ¿a dónde te vas a ir cuando partas de esta tierra? Si dicen, pues no sé, o dicen, pues ya Dios dirá, entonces yo pensaría que no hay seguridad de salvación. Entonces, en ese caso hay que confirmar. ¿Por qué? Porque hay una duda de que si soy hijo de Dios y Dios ya realmente me aceptó. Y si hay esa duda, entonces pues puede ser un estorbo para que se reciba el bautismo en el Espíritu Santo. O a veces puede haber esta cuestión mental, que cuando aparentemente recibieron a Cristo, pues nada más repitieron una oración, pero aquí muy importante, también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Necesitamos de algún modo pues confirmar que haya ese arrepentimiento de reconocerse como pecador, que yo no tengo ninguna gracia, no tengo nada en mi persona que pueda agradar a Dios si no es mediante Cristo. Y entonces que haya ese reconocimiento de que Jesús murió en la cruz por nuestro pecado. Porque sí, por supuesto, tenemos Juan 3:16, que de tal manera Dios amó al mundo que envió a su unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero también, ¿qué es lo que dice después? ¿Qué es lo que dice después? A ver quién es el 17. Juan 3:17. El que en él cree no es condenado. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Exacto. Entonces, si no hay esta convicción en el Hijo de Dios, entonces puede que haya sido solamente una oración repetida. Exactamente, una cuestión mental, ¿no? Porque cuando hay un auténtico arrepentimiento, entonces hay el espacio para que, así como el velo fue rasgado, ahora nosotros tengamos ese acceso al Padre. Sin arrepentimiento, entonces hay una barrera todavía. Nuestro pecado se interpone. Y además, nosotros necesitamos reconocer así, con ese arrepentimiento auténtico, para que el acta de los decretos que era contraria a nosotros surte efecto sobre nosotros. Porque entonces, pues sí, podríamos decir, de tal manera amó Dios al mundo y entonces ya todos son salvos. Pero entonces lo que necesitamos nosotros es reconocerlo de manera personal. Yo creo que ese punto de arrepentimiento, y por ejemplo, hablando inclusive de los católicos, que es como la mayoría que tenemos aquí nosotros en nuestro país, ese entendimiento porque ellos sí creen que Cristo murió en la cruz, sí se los enseñan y sí saben que existe. Entonces, ¿cuál es la diferencia en lo que ellos les han enseñado y creen aparentemente y lo que nosotros hemos aprendido en la palabra? Entonces no es solo creer que Él es Cristo y que vino a morir en la cruz, sino que Él es el sustituto por nuestro pecado y que somos pecadores y que lo necesitamos, porque también mucha gente dice, bueno, es que yo no le hago mal a nadie. Ah, bueno, pues es que son muy buenos, ¿no? No son suficientemente buenos. Entonces de repente no entendemos que somos pecadores
grandes o chiquitos. Entonces, sí es importante no malbaratar el evangelio, porque finalmente la gente, como dices, puede decir una oración, pero en su corazón hubo entendimiento y arrepentimiento de que Él es su Salvador, solo Cristo, y entonces ahí sí hay una convicción verdadera. Y recordemos también que esa convicción va a venir como resultado de la convicción de pecado del Espíritu Santo, porque Él es el que convence de pecado, de justicia y de juicio. Y desde luego, pues al final, solamente Dios es el que conoce los corazones y si hubo o no un arrepentimiento auténtico. Yo creo también, bueno, también en mi experiencia, hermano, también nosotros somos bienaventurados, hemos sido bienaventurados por tener la enseñanza correcta. Antes de venir para acá, el Señor nos llevó a una iglesia tradicional y donde solamente los generales hablaban lenguas y los demás no. Entonces, les dijimos que era para todos. El pastor no quiso venir, pero la esposa sí vino a la convención de las damas y estaba, bueno, casi se desmaya de oír cuando todos comenzaron a hablar en lenguas. Y bueno, Dios le dio unas experiencias preciosas aquí en esa reunión. Y después tuvimos muy poco tiempo después de que Dios ya nos moviera para acá para estar enseñando, pero hay mucha resistencia, hermano, y mucha situación que no es la correcta, pero la hermana lo vivió, estuvo aquí y bueno, nosotros estamos orando por ellos para que Dios les resplandezca, pero bueno, Amén. también es cuestión de enseñanza. Amén. Sí. ¿Y hay algún fundamento de por qué hay iglesias en donde solo autoridades pueden hablar en, o sea, Más alguna bien, referencia? más bien lo que le falta es fundamento. ¿Verdad? Aquí está. Así es. Aquí está. Lo que pasa es que yo creo que tiene que ver con el desconocimiento de la Ujú. verdad. Y entonces cuando no conocen la verdad y ellos por alguna razón fueron bautizados, pero yo crecí, yo conocí de Cristo en una iglesia presbiteriana. El pastor de esa iglesia en su momento era un hombre muy fuerte de Dios, era un hombre predicador de verdad, interesante. Y con los años nosotros nos enteramos que él hablaba en lenguas. En algún momento en su oración de él y todo, Dios lo ungió. Pero como él desconocía todo eso, él jamás lo enseñó. Él solo hablaba y él no sabía qué estaba pasando en su vida. Y con todo lo que él conocía, pero él se movía mucho y se veía que era un hombre de Dios. Sin embargo, él nunca lo enseñó. Por esa razón de que no conocía la verdad para todos. No se le reveló todo. Él no recibió eso. Pero él se hablaba en lenguas. Entonces, bien curioso. Sí, entonces, pues realmente ahí había un error, ¿no? Hay un error de doctrina ahí. En uno de las 7 cosas que Dios quiere para la iglesia es el que todos podemos hablar, todos hablemos en lenguas. O sea, no es nada más para los líderes y Claro. todo eso. No, yo conocía el evangelio en una iglesia pentecostal, pero igual, solamente puro general, puro que sirve, Aquí está, ¿no? y no era así. Porque entonces hacer ese tipo de filtros, vamos a decir, es convertirse en estorbo. O sea, poner cualquier filtro de ese tipo humano, porque la escritura no dice que es para unos cuantos, Así es. aquí dice, ¿quién era yo? Y fíjate, estás hablando de Pedro, ¿no? ¿Quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Entonces, cualquier doctrina que se haya levantado para que unos sí y otros no, es un estorbo. Es un estorbo. Entonces, cuando ministramos a otros para que reciban el Espíritu Santo, pues hay que barrer ese estorbo. Porque Dios lo quiere para todos. Hermano, ¿qué pasa si, digamos, una persona, pues no quiere orar lenguas, pero hace toda la ley, pero no quiere orar lenguas? Bueno, si hace la ley, O sea, o que digamos que obedecen todo, pero no quiere orar lenguas. pues hay una cuestión que hay un bloqueo mental, ¿no? Porque incluso puede ser que ya hayan sido llenos del Espíritu Santo, pero hay un bloqueo mental, muchas veces manipulado por lo que se ve en las películas, de que Satanás imita ahí las lenguas y pone a los endemoniados hablando en un idioma extraño. Entonces yo creo que hay una influencia ahí del mundo que ha traído un bloqueo mental. O algún miedo específico
conocemos un hermano en Toluca. Ah, sí. Él es un hombre de Dios, nosotros lo conocemos bien, hemos trabajado con él. Él estaba en la iglesia presbiteriana, pues está ahorita en la iglesia bautista, y hablamos de las lenguas, y él, sí oramos por él, pero pues, finalmente le dio miedo, y después nos dijo que él, hacia años anteriores, antes de ser cristiano y todo, él tuvo problemas de Esquizofrenia. y oía voces. Entonces Entonces, él él tenía miedo de volver eso. a oír Había un eso. bloqueo, ¿no? Entonces él lo bloqueó y nosotros ya no le insistimos. Entonces, por ejemplo, él en particular tenía un miedo específico, ¿no? Sí, hay una causa normalmente. Ah, es que le estoy compartiendo a una amiga y sabes todo, pero no me hagas hablar. Sí, ¿no? Y lo que necesita es ser llena del Espíritu Santo. Dios es quien Sí. le va a ir dando. Sí, sí, porque al final es una manifestación del poder de Dios que llega el momento que la persona lo anhela. No sé cómo les pasó a ustedes, pero yo al principio yo también decía, no, eso de las lenguas como que no. Llegaba tarde. Yo llegaba después de la oración en lenguas, llegaba yo. Pero hasta que escuché el mensaje y el Espíritu Santo me convenció. Fui lleno, entonces ya dije, ¿no? Y hay un libro también, hermano, que sería bueno recomendar, ¿no? Cuando tenemos, como por ejemplo, la amiga de ella, que se llama La belleza del lenguaje espiritual. Y ahí creo que es Buenos días, Espíritu Santo también. Sí. Sí. Sí, al final es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que va a convencer. Y el anhelarlo. Y anhelarlo, claro, necesitamos anhelarlo. Es importante, anhelarlo. Sí, bueno, ya que lo recibimos, pues bueno, hay que practicar. Sí, porque muchas veces piensan que solamente es para situaciones especiales. Y no es así, también eso nos enseña. Exacto. No, es en todo tiempo, en todo lo que puedas, cuando estás en todo lugar. Mientras yo, por ejemplo, yo lenguas en todos lados. Y así me siento bien, tengo frescura, tengo muchas cosas que el Señor nos da. Y yo no, desde que lo aprendí, no me lo pierdo. ¿Por qué voy a dejar? Bien, aquí tenemos otra cita. Y Dios que conoce los corazones les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Ahí está, ¿no? Lo mismo. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos. Así. O sea, sí, ahora sí que si lo medimos por nivel de santidad, o sea, pues había una gran diferencia, ¿no? Ellos habían convivido con Cristo, comieron a la mesa con Él, durmieron con Él, enseñados a sus pies. Y ellos, pues realmente ahí, ¿no? Dice, ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos. Y entonces, el asunto es que más bien, para aumentar nuestro nivel de santidad, necesitamos del bautismo del Espíritu Santo. Es al revés. No es porque soy santo, lo recibo. Es al revés. Como me falta mucho, lo necesito. Es para hacer santo. Exactamente. Eso es algo que hay que ver, porque muchas de las veces que me han juntado con gente que no recibe al principio, tienen esa idea de es que no me lo merezco. Y no es para merecerlo, sino más bien requerimos del Espíritu Santo para tener esa santidad. Exactamente. Esto no es un premio. Exacto, no. No es un premio, es una herramienta, una ayuda. Es un don, un regalo. Exactamente. Y fíjate cómo dice aquí, ninguna diferencia es entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Entonces, el hablar en lenguas nos ayuda a ser purificados en nuestros corazones. Creo que hace 8 días comentaba, ¿no? De cuando pedimos, Señor, limpia mi corazón. Habla en lenguas. ¿Quieres que tu corazón sea limpio? Ora en lenguas. Ora en lenguas. Y entonces, digo, yo creo que sí lo has experimentado. O sea, después de orar un rato en lenguas, como que sientes liberado, ¿no? Como que se destapó el caño. Y sí, justamente aquí lo dice la Escritura, purificando por la fe sus corazones. Y no es hablar de esta manera automática, sino hablarlo con fe. Cuando oramos en lenguas con fe. En los desiertos y disciplinas, esto está bueno, es algo bonito en lo que podemos profundizar. Digo, todo está bueno. Dice acá, Salomón, ¿puedes verlo?
Y ellos subieron y reconocieron la tierra desde el desierto de Sin hasta Rehob, entrando en Hamat. Pero él respondió, no pasarás. Y salió Edom contra él con mucho pueblo y mano fuerte. No quiso, pues, Edom dejar pasar a Israel por su territorio, y se desvió Israel de él. Tenemos ahí las citas, números 13-21 y números 20 al 21. Este es el momento en el que el pueblo de Israel pues va ahí haciendo su recorrido por el desierto y van a pasar por Edom. Ahí justo antes de cruzar Edom, acuérdate que Edom es Esaú, así le decían a Edom. Entonces la tierra de Esaú, donde se quedó a vivir Esaú, ellos iban a cruzar por ahí y ellos dicen, por aquí no vas a pasar. Entonces aquí el principio es negación. En el desierto, en los desiertos y disciplinas, hay cosas que de repente podemos llegar a recibir como negadas, como si cerrara la puerta, ¿no? Y dices, ¿por qué? ¿Por qué está pasando esto? Hace un momentito orábamos por el tema de las finanzas. O sea, ¿qué lo está deteniendo? Y cuando ves así la puerta cerrada, justamente estás experimentando ese desierto, esa disciplina. Hay algo que a lo mejor llevas meses o años tocando y tocando la puerta y no se abre. Algo que estoy entendiendo ahorita es que entonces tiene que ver con esperanza, porque tiene que ver entonces ya no es nuestro esfuerzo propio, sino es esperando en Él que algo totalmente sobrenatural tenga que suceder, porque ya no hay modo por donde le busques, no hay respuesta, pareciera estar totalmente cerrado las cosas que estamos viviendo. Entonces se necesita, para adquirir esa esperanza y limpiar esa esperanza, el hablar en lenguas nos va a permitir mantenernos en esa esperanza. Saber que es interesante, cuando empiezas a hablar en lenguas, es totalmente abandonarte de ti mismo, porque dices, pues hasta aquí llegué, y uno se pone a hablar en lenguas esperando que Dios haga algo. ¿Y cómo lo va a hacer? A veces a nosotros mismos nos viene la revelación y nos dice cómo, o a veces se abre la puerta o pone una ayuda, pero entonces es decirle a Dios, pues hasta aquí llegué yo, solo tú puedes hacer algo. En efecto. Y entonces, imagínate mantenerse en esperanza cuando la puerta está cerrada, cuando hay una negación, incluso ante los nos de Dios. O sea, Entendemos los no de Dios. exacto, Tenemos paz. exacto. Aun cuando Dios dice que no, nos mantenemos en esperanza. ¿Cómo? Orando en lenguas. Y justamente me vino este versículo de Apocalipsis 3:7, es el mensaje de la iglesia de Filadelfia. Escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Entonces, en efecto, a veces Dios va a cerrar puertas, a veces le damos mucho crédito al enemigo. Apocalipsis 3:7, el mensaje de la iglesia de Filadelfia. Entonces, a veces le damos mucho crédito al enemigo pensando que él es el que cerró, y si es Dios el que cierra, ten paz. A lo mejor estabas buscando un empleo y no se abrió la puerta. Dale gracias a Dios, porque nosotros necesitamos reconocer que Él es el que tiene el control, que Él es el que conoce nuestro caminar, Él conoce lo que necesitamos, y entonces si Él cierra, gloria a Él. Porque si Él cierra, nadie va a abrir. Pero si Él abre, entra confiadamente. Esa es una palabra muy bonita que hemos recibido nosotros varias veces a lo largo de nuestro matrimonio. Y ha sido como un sello en nuestro corazón. Cuando Dios abre, adelante. Aquí continuamos. Fíjate lo que pasó con Moisés. Dios le está diciendo esto a Moisés. Dice, Dios le está diciendo a Moisés, y muere en el monte al cual subes, y sé unido a tu pueblo, así como murió Aarón tu hermano en el monte Hor,
Aquí ya había muerto Aarón, ya Eleazar había sido como ungido como sacerdote. Y fue unido a su pueblo. Por cuanto pecasteis contra mí en medio de los hijos de Israel, en las aguas de Meriba de Cades, en el desierto de Sin, porque no me santificasteis. Que aquí Dios le está reclamando a Moisés que no lo santificó. Vamos a ver exactamente qué fue lo que pasó. No me santificasteis en medio de los hijos de Israel. Verás por tanto delante de ti la tierra, mas no entrarás allá, a la tierra que doy a los hijos de Israel. Dios le estaba negando el acceso a esa tierra prometida. Se le estaba negando a Moisés. Ahí fue un no de Dios para Moisés. Él cerró la puerta para Moisés y hasta aquí llegaste, ¿no? O sea, sí fue una disciplina fuerte, pero fíjate cuál fue la causa. En Números 28 y después 11 y 12, Dios le da la indicación cuando nuevamente el pueblo estaba clamando por agua. Dios le da una indicación a Moisés muy clara. Toma la vara y reúne la congregación tú y Aarón, tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos. Y ella dará su agua, y le sacarás agua de la peña, y darás de beber a la congregación a sus bestias. Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. A ver, esta pregunta no la puede contestar Giselle porque ya sabe. ¿Cuál fue la falta de Moisés? Haber golpeado a la peña. ¿Por qué? Porque le dijo que le hablara. Exactamente. Hablar a la peña, a la vista de ellos. Pero dice que Moisés alzó su mano y golpeó la peña. Y 2 veces. Exactamente. Aquí la instrucción de Dios fue: habla a la peña. Y eso fue porque antes ya la había golpeado. Exactamente. Entonces, lo que nos habla aquí es que no tenemos, Dios no siempre hace las cosas de la misma forma y tenemos que estar bien atentos a su palabra, porque a veces, y sobre todo si ya tenemos más tiempo, dices, ya me la sé, ¿por qué crees? No es cierto. Tienes que estar atento de Dios porque Dios te puede dar una cosa diferente y tú la crees. Hermano. Tania, comentaba. Sí, hermano, lo que pasa también aquí es que Moisés pues estaba enojado porque el pueblo le estaba reclamando todavía, ¿por qué no tenemos agua y todas esas situaciones? Entonces, pues no sé, porque incluso en el Deuteronomio dice, Dios se enojó conmigo por causa de ustedes, porque yo me enojé, me hicieron enojar. Y pues, Esa es una buena, ¿eh? Desobedecí. Moisés pudo haber dicho: me hicieron enojar, ¿no? Sí. Bueno, Pero si Dios dijo: háblale, pues Dios obedeció a Moisés, se dejó llevar por su enojo, ¿no? A lo mejor. Pero pues no es así. Si Dios dice: háblale. Y nada más era cuestión de hablar a la peña, da aguas. Y si te das cuenta, pues Jesús así lo hacía, ¿no? Jesús nunca agarró bagazos a alguien. Jesús le dijo al hombre la mano seca: extiende tu mano. Al sordo le dijo: efata, se ha abierto. Al leproso, se limpio. Se limpio. Así. Entonces, necesitamos hablar a nuestros problemas. Necesitamos hablar a nuestra alma. Necesitamos hablar a esos muros que se han levantado en contra nuestra. Duda. Por ejemplo, en Deuteronomio 32, 50, 52, digo, aquí dices, no, como no me santificasteis en medio de los hijos de Israel, ¿no? ¿Por qué no dice, por no haberle hablado? Porque es muy específico Dios diciendo, por no haberme santificado en medio de los hijos de Israel. ¿Por qué no especifica esa parte de que le pegaste y no le hablaste, ¿no? Y también, por ejemplo, la parte en la que Moisés baja del monte Sinaí con las tablas de los 10 mandamientos y que por el coraje, porque también fue un motivo de coraje, parte las tablas. Y en ese momento Dios no lo condenó. O sea, no fue como, por como rompiste mi ley,
por tu coraje por los ídolos que se hicieron, ¿por qué en ese momento no lo condenó? Y aquí sí. Fíjate que es una buena pregunta. Estoy así como tratando de meditar en eso para no responder a la ligera. Fíjate que lo que viene a mí no está escrito. Tarde que temprano la ley va a ser abrogada cuando vino Jesús. Entonces, cuando vino Jesús, esa ley iba a ser abrogada y entonces las tablas de la ley no iban a permanecer eternamente, o sea, no iban a ser para siempre. Entonces, el que se rompieran, o el que Moisés quebrara las tablas de la ley, pienso que de algún modo habla de manera profética del momento en el que la ley iba a ser abrogada. Ahora, en cuanto a esta parte de que no dice, por cuanto no hablaste a la piedra, sino que dice, en cuanto no me santificasteis, la forma de santificar a Dios es hablando a las cosas, dando este honor a Dios, dándole gloria a Dios, justamente es un paso de fe. Si Moisés hubiera santificado y le hubiera pegado. Si Moisés le hubiera hablado y hubiera pegado de todos modos, yo creo que no. Yo creo que ahí sí no, porque hubiera sido, sí me diste gloria, pero de todos modos recurriste a tu esfuerzo. Me estoy acordando justo de lo que explicó Eleazar ahora que estamos escuchando los audios. Ajá. Eleazar va a explicar que en el caso, en la de las tablas, no sé si tú estás oyéndolo, él dice que con las tablas, él tiene una ira santa, se le llama o se le puede entender, porque él estaba enojado de ver el pecado de ellos. Y esa fue, dice, Eleazar dice ahí, él exageró su enojo, pero hay que enojarse cuando alguien está bien, cuando te molesta o te enoja el pecado de otros. Ahí fue pecado. El enojo primero, en el caso de las tablas, fue de verlos que ellos ya habían dejado a Dios. Y en este otro caso no es pecado de ellos, sino es hartazgo y enojo de él por lo que ellos hacen. Y él desobedece a Dios él mismo. Entonces, ahí es la diferencia. En el primero se enoja porque los otros desobedecieron a Dios y en la segunda, él desobedece a Dios. Entonces ahí por eso a él sí se le tocó ahí, porque le dice Dios, no me santificaste, o sea, no me obedeciste, no me diste la gloria a mí, hiciste lo que tú quisiste. Entonces esa es la diferencia. Digamos que si le hubiera pegado, no, santificarlo era darle la gloria a Dios. ¿Cómo? Sabiendo que Dios tenía la autoridad y el poder. Y si Dios dijo una cosa, hay que hacer lo que Dios dice. Como Él lo dice, a la manera de lo que lo dice. Entonces eso es santificar a Dios. Si lo hago a mi forma, a mi manera, como yo pienso, ya estoy haciendo mi propio berrinche y no lo que Dios dice. Entonces ahí ya no es la gloria de Dios. Ahí por eso le dice, no me santificaste, o sea, no me diste la gloria a mí, hiciste tu manera. No esperaste mi manera. Ese era el reclamo segundo. En el reclamo primero, que le pasa lo de que quiebra las tablas, es porque Moisés le duele ver el pecado de ellos. Y ahí dice Eleazar que es válido enojarnos por el pecado de la gente. O sea, amamos a la gente, pero no amamos el pecado. Y lo recriminamos. Es la diferencia. Y algo que destacar aquí es que Moisés no castigó a la gente, o sea, sí se enojó con ellos, rompió las tablas, de hecho hizo el becerro de oro que habían hecho, lo hizo polvo y los hizo beber el agua donde dice ese polvo, donde puso polvo, pero aún a pesar de eso Moisés seguía intercediendo por ellos. O sea, no fue un corte en las, no, pues yo sigo por delante y ustedes ahí se quedan, ¿no? Sino Moisés seguía teniendo un corazón por ellos. Adelante, hermano. Sí, bueno, también en lo que decían nuestros hermanos, si hubiera hablado y golpeado o golpeado y hablado, obedecer a medias es desobedecer. Te obedezco, pero después desobedezco, ¿no? Sí, entonces, O sí lo hago, pero a mi modo, eso ya. Ajá. Sí. O sea, ya hice lo que tú me dijiste, ahora hago lo que yo quiero. Entonces, ahí sí. Como Saúl, que le dieron una instrucción específica y salió con que ya había él hecho lo que le habían dicho. Y lo vimos con los niños, la enseñanza, y es eso, desobedecer. Saúl decía que obedeció, y el profeta le dice, y entonces
esto que estoy escuchando. Obedeció su propio corazón. Así es. Sí, es que por eso es importante el tema del Espíritu Santo, porque entonces tenemos que estar bien alertas al modo, la manera, el tiempo, las ayudas de Dios, porque si no, entonces ya lo hacemos en nuestro esfuerzo y ahí es donde ya la regamos. Y el hablar en lenguas nos va a ayudar en eso. El hablar en lenguas nos va a revelar qué es lo que Dios quiere. Porque si al final no hacemos lo que Dios quiere para nosotros, pues va a haber consecuencias, ¿no? Exacto. Exacto. Y es ahí donde nosotros, oye, pero si hice esto y pues no me está yendo bien, pues a lo mejor fue en tu esfuerzo. A lo mejor fue lo que tú pensabas que era mejor, lo que tú creíste. Pero que Dios dijo. Exactamente. Hermano Pedro, ¿nos ayuda? Porque si bendices solo con el Espíritu, el que ocupa lugar de simple oyente, ¿cómo diré el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. Pero tú, a la verdad, bien das gracias, pero el otro no es edificado. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. Gracias, hermano. Aquí, el principio del hablar en lenguas en la vida de Pablo, pues vemos que Pablo hablaba más en lenguas que todos. O sea, si nosotros decimos que oramos mucho en lenguas, pues Pablo nos la duplicaba o lo triplicaba, ¿no? Porque dice que él oraba mucho en lenguas. Era una oración íntima, una oración personal. Y lo que él está haciendo aquí, la aclaración, es que en la iglesia dice, yo prefiero hablar 5 palabras en mi entendimiento para enseñar. Y aquí hay un propósito, porque de repente hay doctrinas que se inclinan hacia allá. Este hermano que comentaba Giselle, de allá de Toluca, tomaba esto, ¿no? Tomaba esto y decía, no, pero es que en la congregación no se habla en lenguas. Entonces él en algún momento nos invitó incluso a servir allá a la iglesia con él. Nada más que decía, nada más lo de las lenguas en su casa, aquí no. Entonces dijimos, bueno, hermano, pues muchas gracias. Porque, o sea, no es que se impida hablar en lenguas. Él aquí está hablando de un propósito, el propósito de enseñanza. De no solo hablar en lenguas todo el tiempo. No solo hablar en lenguas todo el tiempo, exactamente, sino hablar en entendimiento. O sea, al final es ese balance y en la congregación, por supuesto que hablamos en lenguas, pero también hablamos en entendimiento. Yo creo, hermano, que el hablar en lenguas sí es un poquito, pues que hay que tenerle mucha atención, porque en una iglesia donde estábamos, y llegábamos y se oraba en lenguas, pero como era un lugar grande, la persona que oraba en lenguas era así, se oía muy feo. Y yo decía a mi esposo, híjole, si vienen varias personas aquí nuevas, lo primero que van a hacer, se van a espantar porque era una voz tan fuerte que sí da escalofrío. Entonces, yo creo que a las personas nuevas que no lo conocen y que llegan a X iglesia que oran en lenguas, sí hay que ponerles un poquito más de atención porque no saben, les da miedo y se pueden ir. Y le digo porque sí tuvimos experiencias de que escuchaban orar en lenguas, gente nueva, y se iba, porque cuando uno no sabe, y sí lo viví, se siente feo, da miedo, y lo primero que quiere uno es salir. Y cuando ya lo conoce y le explican el por qué y llega a nosotros el Espíritu, es la cosa más bonita que se puede escuchar. Entonces, le digo, en todas las iglesias hay que ponerles un poquito de atención a esas personas porque pues como que da miedo, como que ya mejor escuchan. Aquí en esta iglesia era lo primero que se hablaba en lenguas. Mucha gente que quería al menos conocer qué se hacía y demás, se iban porque sí se sentía algo fuerte, algo que Lo no que pasa es conocen, que da miedo. en este tipo de casos puede que haya un espíritu de error, porque al final las lenguas, como un lenguaje espiritual, traen paz. Pero una persona, a lo mejor esta persona tenía algún espíritu raro, porque no vemos en la escritura que haya que hablar en lenguas en voz alta. Eso no lo vemos en la escritura. Eso es algo muy del alma, algo muy personal, algo muy pues que de la persona personal. Algo muy que realmente no tiene como, o sea, a lo mejor es alguien que tiene muy cargado su anhelo de expresión o que cree que por levantar la voz va a ser más escuchado, no sé. Pero si es ese tipo de cosas, no es impedirle decirle, no hables en lenguas. Es
Como lo dice en 1 Corintios 13. Todo hágase decentemente Y con orden. y con orden. Y eso es parte del orden. Yo creo que cuando hablamos en lengua, la Biblia dice que es nuestro espíritu y nuestra alma habla. Entonces, si nuestra alma está turbada, nuestras lenguas van a hablar turbio, de alguna forma. Porque Sí. es como que el espíritu está hablando Sí. de mí mismo turbio en mi corazón. Entonces, si yo estoy turbia en mi corazón, tengo miedo y hablo fuerte, pues esas lenguas van a hablar de la turbia que hay en mi alma, no Así va a es. ser pacífico. Entonces, de alguna manera, pues hablan de mí misma. Entonces, aquí les va la tarea.